Capítulo 5. Líneas que no se deben cruzar. Blue, debemos huir. Esos tipos no deben estar muy lejos. Bayo dijo una vez que recuperó la calma para volver a actuar con claridad. Sus palabras dejaron vulnerable a la persona que escuchaba, quien todavía estaba sumida en sus pensamientos. Entonces decidió alejar a la otra persona de la caótica situación. No sabía cuántos criminales estaban detrás de ellas, o si más personas vendrían a reforzarlos cuando escucharan los disparos. Por lo tanto, era esencial que escaparan antes de que se les pusiera en una posición más desventajosa. Ten cuidado, ¿te duele el pie? Siento un poco de dolor, debe ser de cuando estaba huyendo. Entonces, permíteme. Bayo extendió la mano, pidiendo permiso, y la princesa, sin dudarlo, colocó la mano sobre la suya, permitiéndole agarrarse con fuerza para ayudarla a moverse con facilidad. Necesitaban encontrar una ruta de escape del denso bosque. Bayo, escucho pasos detrás de nosotras. Blue, escóndete allí. Pero yo. Por favor, confía en mí. Catherine se agachó detrás de un gran árbol, como le había indicado. Mientras tanto, la mujer policía ajustó el arma en sus manos, apuntando en dirección a los pasos que pisoteaban el pasto. Entonces, apareció el responsable de esos pasos. Papá. Lom, la princesa está a salvo, ¿no? Sí, está segura. El rostro familiar respondió a su padre y luego bajó su arma, tal como él lo hizo cuando vio que no era un enemigo, sino alguien de la misma alianza. Señor Watit, me alegra mucho que esté bien. Pido disculpas, Alteza, aunque decidí tenerla bajo mi protección, no cumplí mi misión y la puse en peligro. No es su culpa. Sé que hizo todo lo posible para garantizar mi seguridad. Ella nunca culpó al sargento, quien se hizo responsable del incidente, aunque no fuera su culpa. Además, sin su ayuda, Catherine no habría sobrevivido al enfrentamiento y luego encontrarse con Bayo. Papá, ¿ahora comprendes lo complejo de la situación? Lo entiendo. Lo que le sucedió a Blue no es algo que se pueda resolver por medios legales, porque los aliados de Madeleine se están infiltrando y pasando información. Bayo habló con su padre, quien ahora confiaba en sus palabras, y podía aceptar sus acciones, respetando lo que ella había pedido. Como mínimo, había demostrado que el caso estaba más allá de las posibilidades de una resolución legal o justa. La gente de Madeleine tiende a jugar sucio y no tiene ningún respeto por la justicia. Si hubiéramos tratado de ayudar a la princesa de la manera correcta, habría sido demasiado tarde. Aunque Blue había decidido cortar los lazos con ella y ahora estaba bajo la protección de su padre, Bayo no podía abandonarla y por eso esperó, observando discretamente la procesión hasta que abandonaron el campamento con el equipo. Siguió el mismo camino que su padre y Blue, persiguiendo a los criminales, hasta que encontró a su padre y le pidió que lo siguiera para ayudar a la princesa, que se había refugiado en el bosque, y para enfrentarse a los criminales restantes. Respetaré tu decisión. Gracias. Era raro que Bayo mostrara afecto a su padre de una manera tan cercana, pero en ese momento, lo abrazó, agradeciéndole por comprender y respetar sus pasos, además de estar dispuesta a ayudar con lo que estaba a punto de hacer a continuación. Llévate a la princesa, Lom, antes de que los traidores la encuentren. Papá, cuídate. Confío en que le expliques todo a mamá. Deben irse de inmediato. Watit se inclinó en reverencia a la princesa Catherine, quien rápidamente se hizo a un lado, antes de ser guiada por Bayo para huir de la escena. Antes de tomar esta decisión, Bayo le había hecho prometer a su padre que, si el plan no funcionaba, implementaría inmediatamente un plan de contingencia. Y ahora, estaba a punto de seguir ese plan, con la aceptación y la confianza de su padre. Señor, capturamos a un delincuente herido, otros 2 fueron asesinados y el resto logró escapar. Nuestros agentes resultaron heridos durante el enfrentamiento, estamos a la espera de la ambulancia para llevarlos al hospital más cercano. Envía refuerzos al hospital. No dejes escapar al criminal capturado. Sí, señor, pero después de buscar por la zona, no pudimos encontrar a la princesa. Ordena el fin de la búsqueda. Watit, pero la princesa ha desaparecido, y si no la encontramos esta noche, podría ser muy peligroso. Obedece, y haz lo que digo. El superior dio la orden con voz firme, mientras sus subordinados seguían la instrucción. Aunque no entendieron completamente la decisión dada la situación,
como oficiales de policía de menor rango, era su deber seguir las órdenes. Bayo, ¿a dónde vamos? Al mar. Catherine preguntó sobre su destino, ya que las dos huyeron del lugar del incidente, con ayuda de Wati, desde Chiang Rai a un destino lejano, pero había pasado mucho tiempo sin que hubiera señales de que llegarían pronto. Sí. ¿Has estado alguna vez en el mar? Madeleine tiene costas marítimas. Quizás no te llame mucho la atención el mar en Tailandia. No, creo que será algo nuevo y diferente, ya que nunca he estado allí. Si no fuera por la terrible situación en la que se encontraban, Catherine habría disfrutado del viaje, con la naturaleza y el hermoso paisaje de Tailandia en su primera visita. En cambio, se encontró huyendo, sin saber cuándo terminaría todo. Este lugar se llama Hua Hin. Es la casa de otra de mis hermanas. Sé de quién hablas. ¿La conoces? ¿Cómo? Nunca hablé de ella. Cuando estuvimos en Chiang Rai, Rose habló de ella. Oh, ¿así que se ha convertido en tu nueva amiga que más te ha contado? Vi una foto tuya con todas. Conocí a Dean y pensé que en algún momento conocería a Nam. Y he oído de otra que se llama Fai. Sí, Dean, Nam, Lom, Fai. Mi abuelo nos dio nombres similares. ¿Tu abuelo no te dio un nombre similar al de tu hermano? Bayo miró rápidamente a la persona que estaba a su lado, observando el rostro pensativo de Catherine. Pensó en admirar la belleza del rostro de la princesa por un poco más, pero la noción de idoneidad la hizo mirar hacia otro lado, como si necesitara recordar su lugar, aunque su corazón no estuviera de acuerdo. Oh, cierto. ¿Cómo se llama tu hermano? Recuerdo que tu padre se llama Arthur. Mi hermano se llama Karel Delena. ¡Qué nombre poderoso! Suena como un hombre de mucho carácter. ¿Hablas el idioma de Madeleine? Porque Karel significa fuerte y varonil. No, solo adiviné, pero acerté. Soy buena en eso. Entonces, adivina el significado de mi nombre. Propuso Catherine con curiosidad, queriendo saber qué pensaba Bayo sobre el significado de su nombre. Si había adivinado correctamente el significado de Karel, quería ver lo que imaginaba para Catherine. Catherine, tal vez signifique fuerte, persistente, elegante. No. Ese es el significado de la flor de iris. Al menos lo intenté, pero ahora es mucho más difícil de adivinar. Catherine significa pureza. Mi padre me dio este nombre porque quería que tuviera un corazón puro, que siguiera el camino de la justicia y que fuera misericordiosa con los ciudadanos de Madeleine. Esto demostró que el rey Arthur fue muy sabio y perspicaz al elegir un nombre tan apropiado para la princesa, que reflejaba tanto su belleza exterior como su pureza interior. ¿Y el nombre Blue tiene algún significado? Blue significa el color azul. No, mi nombre no tiene nada que ver con el color azul. No es Blue. Es Blue. Bayo también significa soplar, soplar el viento. Acabo de aprender el significado en tailandés de tu nombre. Mi nombre y el suyo no tienen ninguna similitud. En ese momento, parecía que el viento las llevaba a un destino incierto. Karel, ¿en qué estás pensando? Saludos, Su Majestad. Solo estoy pensando en mi hermana. Ustedes dos nunca estuvieron separados por mucho tiempo. Debes echarla de menos. No, papá, no es solamente por eso. Estoy preocupado por ella. ¿Qué te preocupa? En este momento, ella está representándome en una tierra lejana. Está centrada en sus responsabilidades reales. ¿Por qué estás preocupado? Karel, ¿me lo puedes decir? Preguntó el rey Arthur a su segundo heredero, que parecía pensativo y preocupado. En lugar de descansar por la noche, estaba sumido en sus pensamientos. Hace unos días, tuve la oportunidad de hablar con ella, pero la noté algo distinta. No puedo precisar exactamente qué, pero parecía una persona diferente. De lo que sea que intentara hablar con ella, ya fuera de política o de temas generales, me daba respuestas que no tenían sentido para mí, lo que me dejaba aún más perplejo. Creo que tu hermana debe estar cansada con sus responsabilidades y no tiene mucho tiempo para hablar. Pronto, cuando termine sus deberes, habrá tiempo para que ambos conversen con tranquilidad. Eso espero, padre. De acuerdo con las leyes de Madeleine,
En 3 años podré ayudarla con sus responsabilidades. Si ella asciende al trono, podré ser su ayudante. Espero que cuando llegue ese día, pueda ser una fuerza importante para ayudar a desarrollar aún más a Madeleine, como ella siempre ha deseado. ¿Estás despierta? Bayo miró fijamente el rostro de la hermosa mujer, que probablemente estaba profundamente dormida. Después de que la princesa le dijera que no tenía sueño, cuando le explicó que tendrían que viajar de Chiang Rai a Hua Hin, lo que les llevaría unas 17 horas, ya que eligieron ir en coche debido a la situación actual, que impedía viajar en avión. Menos de 1 hora después de negarlo, terminó cayendo en un sueño profundo. Bayo, no queriendo molestarla, decidió dejarla descansar. Despierta, hemos llegado a nuestro destino. Bayo. Catherine respondió tan pronto como escuchó la voz de Bayo llamándola desde cerca. Recordó la voz de la comandante, antes de despertar y encontrar a Bayo como la primera persona en verla al amanecer. No estaba segura de cuándo exactamente se había quedado dormida, pero el viaje largo probablemente la había ayudado a descansar, luego de haber estado agotada desde el principio. El mar. Hua Hin. Catherine miró por la ventanilla del coche mientras viajaba por la mañana, ya que el sol pronto saldría por el horizonte. La vista al mar, la playa y el sonido de las olas llamaron su atención, así como una casa aislada que parecía estar en una zona tranquila y privada. Ahora que estás despierta, entremos en la casa. Todo el mundo nos debe estar esperando. ¿Todos? ¿No es solo Nam? Hay otras personas además de ella. Te las presentaré. Bayo miró a la princesa Catherine, quien asintió con la cabeza, antes de caminar alrededor del asiento del automóvil y abrir la puerta para que pudiera salir. Observó con preocupación si la lesión en su pie, sufrida durante su escape del ataque, habría mejorado. Se sintió aliviada al ver que ahora podía soportar el peso sobre su pierna sin dificultad. ¿Puedes caminar por tu cuenta? ¿Necesitas ayuda? No. Por ahora estoy bien, Bayo. Catherine pareció vacilar ligeramente, antes de rechazar la ayuda con una sonrisa tímida, y seguir adelante, como si ya no hubiera lesión visible. Por fin nos encontramos. Estaba muy preocupada. ¿Están bien? Preguntó Apo apenas llegaron a la estancia. Sí, estamos a salvo. La teniente respondió con una voz que no delataba ningún indicio de ansiedad o anticipación. No era frecuente que tuviera la oportunidad de ver a su prima de esta manera, ya que Apo, Faye e incluso Lady Lada probablemente ya estaban al tanto de su situación, gracias a Dean, que ayudaba a enviar mensajes y coordinar todo, así como a la ayuda de su padre, que mantenía a todos informados a través de sus primos. No podía confiar en métodos de comunicación que podrían convertirse en una vulnerabilidad, lo que permitiría a los delincuentes rastrear la señal de su teléfono celular. Probablemente todos ya habrán oído hablar de Blue. Blue, ella es Apo, mi prima segunda mayor. Ella es la señorita Lada, su esposa. Es un placer conocerlas y les agradezco toda la ayuda que nos han ofrecido. De nada, Alteza. Todos estamos felices de poder ayudarlas. No tienes que ser tan formal conmigo. Siéntete libre. Catherine respondió a la señorita Lada y dedicó una leve sonrisa a las personas de la familia que acababa de conocer. Luego se sentó para unirse a la conversación y discutir los planes que había hecho la oficial de policía. Estaba dispuesta a seguir todas las instrucciones sin dudarlo, porque había decidido confiar en la teniente como nunca antes había confiado en nadie. Por lo tanto, decidió creer en ella, sin importar cuál fuera el resultado final. No se arrepentiría de haber elegido depositar su entera confianza en Bayo. Pidin envió un mensaje a través de tu padre diciendo que había logrado capturar a uno de los criminales involucrados en el ataque a la princesa en el enfrentamiento de ayer. El criminal está recibiendo tratamiento en el hospital, y él mismo llevará a cabo el interrogatorio. Creo que podría conseguirles información útil. También lo espero, pero no me haré ilusiones, porque estoy segura de que, aunque mi padre interrogue al criminal hasta el final, no revelará quién está detrás, que seguro es alguien cercano a Madeleine. Entonces, no hay nada que podamos hacer, Lom, solo van a seguir huyendo de un lado a otro, e intentar enviar noticias al rey de Madeleine. Dada la situación, Faye, me gustaría que me ayudaras con los arreglos del próximo viaje. Me estoy encargando de ello, pero tenemos que esperar 1 o 2 días más, Lom.
Estoy tratando de acelerar las cosas tanto como sea posible para que todo esté listo. Bayo estaba en una reunión importante con su familia. Después de prepararse para cualquier situación, se refugió en la casa de playa en Hawái que su prima había arreglado para ella. Era un lugar relativamente apartado, ya que no podía alojarse en los hoteles o resorts del grupo Watit, ya que serían fácilmente identificables. Pero sabía que la casa privada no sería segura por mucho tiempo, por lo que tendría que irse rápidamente antes de que los delincuentes la localizaran. Así que, prima, es mejor que se queden aquí 1 o 2 días más. Cuando Fay dé el visto bueno, podrán continuar su viaje antes de que los criminales lleguen hasta aquí. Perdón por causar tantos problemas. No pienses así, estoy feliz de ayudarte. Yo también. Si nosotras no nos ayudamos entre sí, ¿quién lo hará? Además, ahora que he conocido a la verdadera princesa, me encantaría ser una de sus guardias, por si necesitara más protección. Fay. No hables así, esto es muy serio. No es algo para bromear. Apo regañó a Chima cuando vio que Bayo no sabía cómo reaccionar al comentario juguetón, que estaba tratando de aligerar un poco la tensión. Sin embargo, el momento no era el adecuado, por lo que tuvo que reprender a su prima. Iré a ver a Blue primero. Debe estar con la hada. Chima observó cómo su prima cortaba bruscamente la conversación, se levantaba y abandonaba rápidamente la habitación. Luego miró a su prima mediana, quien negó con la cabeza, mostrando frustración por no poder lidiar con la situación. Creo que me está enfadada porque coqueteaste con Blue. No es eso. Solo estaba bromeando, pero toqué un punto sensible. ¿Punto sensible? ¿Qué quieres decir? ¿No te diste cuenta? Pero, bueno, no es de esperar, ya que solo tienes ojos para la hada. ¿Qué quieres decir con eso? No entiendo. Lon finalmente encontró lo que había estado buscando todo este tiempo. Chima, sin embargo, no podía estar segura de si este amor estaría prohibido entre un plebeyo y la princesa, o si las diferencias de clase social serían un gran obstáculo. Tal vez terminaría en decepción o, con suerte, en felicidad. El mar en Hawái es muy hermoso. Si te gusta el mar, en Water Group tenemos unas vistas aún más bonitas. Me encantaría que vinieras a visitarme. Con la situación que estamos viviendo, no puedo permitirme esa invitación, señorita Lada. Lo siento, Blue. Hablé sin pensar. Pero si todo sale bien, prometo visitar el hotel, tal como le prometí a Rose que volvería a Chiang Rai. Espero tener la oportunidad de recibir a la princesa. Sería un gran honor para mí, mi esposa y todo el personal. Catherine sonrió a Lada, quien la recibió calurosamente, al igual que Rose, su nueva amiga. Ahora, Catherine también consideraba a Lada una amiga. A pesar de que se habían conocido recientemente, podía sentir la energía positiva, la emoción y la amabilidad de Lada, y parecía ser muy sociable. Además, estar en Hawái había despertado cierta curiosidad en Catherine, haciéndola preguntar. Al principio, no me sorprendió descubrir que Pedin y Rose eran pareja. Pero después de conocer a Lada y a su esposa, me pregunté si todos los miembros de la familia tenían una pareja femenina. Oh, eso no es así, Blue. Probablemente a Fay no le gustan las mujeres. De hecho, no le gusta a nadie, no le interesa el amor, no tanto como a nuestra prima. ¿Quieres decir que Bayo? A Lom le gustan las mujeres, sí. A ella le gustan las mujeres hermosas, creo que es un gusto personal. No es como mi caso con Apo, o como Rose y Pedin, a quienes nunca antes les había gustado nadie. Por lo tanto, no nos parece extraño que dos personas puedan tener buenos sentimientos el uno por el otro. ¿Las mujeres son del gusto de Bayo, entonces? Sí. Pero, ¿por qué preguntas esto, Blue? Solo estaba hablando. No te preocupes por mi pregunta, Lada. Ella dijo que no importaba, pero ¿por qué parecía tan interesada? Además, la respuesta que dio Lada, honestamente, podía agradar o desagradar al oyente. Blue. ¿A dónde has ido? No estás en la casa, tampoco fuera. Dijo Bayo con voz preocupada, después de haberse despedido de su prima y Lada, mientras Fay ya se había ido por un tiempo. Cuando regresó al interior de la casa, no encontró señales de Catherine, y después de buscar en cada rincón de la casa,
comenzó a sentirse ansiosa, sintiendo que algo andaba mal. «Blue, ¿me oyes?». El oficial, cada vez más impaciente, echó a correr rápidamente, temiendo que en aquel breve instante en que había perdido de vista a la princesa, los criminales pudieran aprovechar la oportunidad. Tenía miedo de que algo malo le pasara a la persona a la que tenía que proteger, ya que había prometido cuidarla. Y una vez que hace una promesa, no se retracta. Si la princesa habló y no faltó a su palabra. Una persona común como ella no cambiaría de opinión después de dar su palabra. «Blue. Bayo. Finalmente te encontré». «¿Qué pasó? ¿Hay algún problema?», dijo Caterina a la persona que corría hacia la playa, donde se relajaba y miraba el mar al atardecer, tratando de liberarse de los pesados pensamientos y dificultades a los que se enfrentaba. Pero Bayo la sorprendió con su urgencia, antes de detenerse frente a Caterina y preguntar con una mirada preocupada, claramente insatisfecha. «¿Por qué no me avisaste?». «Solo iba a salir a dar un paseo cerca de la casa». Estaba muy preocupada. «De repente desapareciste y pensé que algo malo podría haberte pasado». «Lamento eso, solo pensé que esta distancia no sería un problema. El solo hecho de perderte de vista me preocupó. Quiero decir, en este momento estoy actuando como tu guardaespaldas, así que necesito proteger cada uno de tus movimientos. Te lo agradezco, pero no te preocupes tanto. Prometí que no tomaría decisiones sin tener en cuenta mi seguridad». Bayo dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que Caterine seguía allí, a salvo. Pero entonces se dio cuenta de que, en su susto, se había acercado demasiado. Rápidamente retrocedió 2 pasos, manteniendo una distancia más adecuada. «¿Estás enojada conmigo?». «¿Por qué piensas eso?». «Sobre lo que dije, que no te quería cerca». «¿Todavía estás molesta por eso?». «No, no es eso, Blue». «¿Por qué crees que me enfadaría por eso?». «¿Cómo podría estar enojada contigo?». Era como si hubiera regresado un momento privado después de todo lo que había sucedido el día anterior. Después de que todos se despidieron y se fueron, incluida su prima, Bayo finalmente tuvo tiempo de hablar sobre lo que Caterina había dicho antes, una conversación que había sido interrumpida por la incómoda situación. Todavía no había tenido el coraje de preguntar qué era exactamente lo que Caterina había querido decir con «necesitarla», que había mencionado. Y juró que, incluso después de más de 24 horas, las palabras que hicieron que su corazón latiera más rápido no abandonaron su mente. «Antes, estabas aquí a mi lado, pero luego, cuando te diste cuenta de la cercanía te alejaste». «No me alejé porque estuviera enojada, sino por otra razón». «¿Cuál es la razón, Prudencia?». Caterine escuchó la breve respuesta, pero no pudo entenderla del todo. Luego, al ver la expresión de su rostro, Bayo continuó explicando. «Eres una princesa, y yo, una persona común. Entre nosotras, hay una línea invisible». «¿Es esta la línea invisible?». Bayo miró a Caterine, quien parecía prestar mucha atención a lo que dijo. Mientras miraba la línea que había hecho en la arena con una ramita, simbolizando el espacio entre ellas, estaba un poco torcida, ya que había sido hecha sin cuidado, pero era lo suficientemente visible para demostrar su punto. No importaba qué hiciera, nunca podría alcanzarla. Sí, ella sabe que esa línea no la debía cruzar, por lo que, de ahora en adelante, ellas no. «Cruzaré esa línea». Bayo abrió los ojos, sorprendida, y sin palabras, no supo qué hacer porque no esperaba que Caterine cruzara con confianza la línea y se acercara a ella, deteniéndose muy cerca, tal como había pasado anteriormente, cuando se había olvidado de mantener las distancias. «Así, ahora estás a mi lado, como antes».